A ver, pensemos un segundo. ¿Qué es lo que realmente impulsa la productividad? Por mucho, mucho tiempo, la respuesta parecía bastante simple. Mejores máquinas, procesos más eficientes y, claro, incentivos económicos. Pero todo eso dio un vuelco cuando un descubrimiento, casi por accidente, puso el foco no en el engranaje, sino en la persona que lo opera. Hoy vamos a meternos de lleno en ese cambio monumental, el descubrimiento del factor humano. Para entender bien por qué este cambio fue tan grande, hay que conocer una historia, la de Genaro. Imaginan a un maestro zapatero, un artesano que sentía un orgullo enorme al crear un zapato completo, de principio a fin. Pero, de repente, en la línea de producción industrial, todo su arte se redujo a una sola tarea, una y otra vez. Perdió su identidad, la satisfacción. La historia de Genaro no es solo la suya, es la de millones de personas que se sintieron como una pieza más, una pieza cuya humanidad se estaba ignorando por completo. El contexto de la época era la producción en masa, con una división del trabajo llevada al extremo. Las teorías clásicas veían a las personas casi como extensiones de la maquinaria, como si solo se motivaran con dinero. Y aunque este enfoque buscaba la máxima eficiencia, pues generó una insatisfacción y un descontento enormes. Algo muy fundamental se estaba pasando por alto. Y entonces, casi de casualidad, llegaron los experimentos de Hawthorne. Unos estudios que, la verdad, empezaron buscando una cosa, pero terminaron revelando algo mucho más profundo. Algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre en el mundo de la administración. Este fue el gran misterio. Los investigadores llegaban, cambiaban las condiciones, como la luz, y ¡pum!, la productividad aumentaba. Luego, volvían todo a como estaba antes, y la productividad volvía a aumentar. Era un verdadero rompecabezas, no tenían ningún sentido. Estaba claro que la respuesta no tenía nada que ver con los focos. Y aquí está el punto clave. La gente no estaba reaccionando a los cambios físicos, sino al simple hecho de que les estaban prestando atención. Se sentían observados, valorados, como parte de algo importante. Se estaba reconociendo su dignidad. Esto, básicamente, hizo trizas la vieja idea del Homo economicus, esa teoría de que solo nos mueve el interés económico. No, la gente era mucho más compleja. Entonces, para tratar de explicar este fenómeno, surgieron dos grandes corrientes de pensamiento. Pensemos que son como dos lentes distintos para mirar este problema. Por un lado, la escuela sociológica, que se enfocó en el afuera, o sea, en el mundo social que nos rodea y en cómo los grupos nos moldean. Y por otro lado, la escuela psicológica, que miró hacia adentro, al universo interno de la motivación y la percepción de cada individuo. Vamos a empezar con el mundo exterior, la fuerza del grupo. Muy bien, vamos a sumergirnos en la escuela sociológica, que fue impulsada por figuras como Kurt Lewin, nada menos que el padre de la psicología social moderna. Su gran genialidad fue darse cuenta de que, dentro de la estructura formal de una empresa, existe otra estructura, una invisible pero increíblemente poderosa, la de los grupos informales. Y lo que descubrieron es fascinante. Resulta que lo que tus compañeros piensan de tu rendimiento puede importar mucho más que un bono. Estos grupos, los que se forman en el café o en el almuerzo, establecen sus propios estándares de lo que es un buen día de trabajo. La presión social para encajar es inmensa. Por eso, entendieron que para generar un cambio real, no sirve de nada hablarle a una sola persona. Hay que entender y trabajar con la dinámica de todo el grupo. A partir de esta idea del grupo, esta escuela hizo una distinción que es fundamental, una que usamos todos los días pero que a menudo no pensamos en profundidad, la diferencia entre tener un cargo y tener influencia de verdad. Y esto lo deja clarísimo. La jefatura es un título, es un puesto en un organigrama, te da autoridad formal, un poder que viene de arriba, impuesto. Pero el liderazgo, eso es otra cosa, eso se gana. Es una influencia que nace del propio grupo. No depende del puesto, sino del contexto y de la capacidad de una persona para representar lo que el grupo siente y necesita. En resumen, un jefe da órdenes, un líder inspira a que lo sigan. Bien, ahora vamos a cambiar de lente. Dejemos el grupo por un momento y pasemos al individuo con la escuela psicológica. Si la sociología estudiaba la red social en la que nos movemos, la psicología quería descifrar, digamos, el software que corre dentro de cada persona. El concepto central aquí, por supuesto, es la motivación. Los psicólogos como Abraham Maslow o Douglas MacGregor sabían que el dinero era solo una parte de la ecuación. Se hicieron la gran pregunta: ¿cuál es ese motor interno que nos lleva a actuar, a esforzarnos, a querer ser mejores? Maslow nos dio este mapa que es increíblemente útil. La idea clave es que una necesidad solo te motiva si las de los niveles de abajo ya están cubiertas.
Es lógico, nadie se preocupa por alcanzar su máximo potencial creativo si no tiene que comer. Una vez que el salario cubre lo básico, la gente empieza a buscar otras cosas, pertenecer a un grupo, luego ser reconocido y en la cima, el crecimiento personal. Después, Douglas McGregor vino y planteó que cada gerente opera bajo uno de dos supuestos básicos sobre cómo es la gente. El gerente teoría X, el pesimista, cree que la gente es floja y necesita control constante. En cambio, el gerente teoría Y, el optimista, cree que la gente es creativa y busca responsabilidad. Lo más potente de esta idea es que la forma en que un gerente ve a su equipo, al final se convierte en una profecía autocumplida. Y esto nos lleva a otro concepto que es crucial en la escuela psicológica. Porque no solo importan lo que pasa en la realidad, sino, y esto es fundamental, cómo cada quien lo interpreta. La percepción no es una fotografía de la realidad, es más bien una pintura. Floyd Allport explicó que cada uno de nosotros ve el mundo a través de filtros únicos. La historia personal, las emociones del momento, los valores, todo, absolutamente todo, le pone color a lo que vemos. Por eso la comunicación es tan complicada. Un mismo comentario del jefe puede ser visto como una crítica destructiva por una persona y como una oportunidad para mejorar por otra. Al final, no reaccionamos a la realidad, sino a nuestra percepción de esa realidad. Esta analogía me parece buenísima para resumir todo. Piénsenlo. Las teorías viejas solo nos daban el cargador, el salario, lo mínimo indispensable para que el aparato encienda. Las escuelas humanistas descubrieron que para que ese celular de verdad funcione a pleno, necesita dos cosas: conexión a la red, o sea, a los otros, y que sus propias apps internas, las de crecimiento, las de reconocimiento, estén activas y funcionando. Uno podría pensar que, bueno, estas son teorías viejas de otra época, pero la verdad es que sus ideas no solo siguen siendo relevantes, sino que son la base de cómo entendemos el trabajo en pleno siglo XXI. Es que cada vez que se habla de cultura empresarial, de engagement o de planes de desarrollo, se está hablando el lenguaje de Maslow, Lewin y McGregor. La idea de que una empresa debe cuidar el bienestar completo de su gente y no solo su productividad inmediata es el legado directo de este giro humanista que fue revolucionario. Y con esto cerramos. Justo ahora que las tareas más repetitivas se están automatizando, las habilidades que son puramente humanas, como la creatividad, la colaboración, la inteligencia emocional, son más valiosas que nunca. Quizás el mayor legado de estas escuelas es recordarnos que, sin importar cuánta tecnología tengamos, el elemento más complejo, poderoso y productivo de cualquier organización sigue siendo y probablemente siempre será el factor humano.